Cuando reflexionamos sobre la pasión del Señor, la convicción más profunda que debe llenar nuestro corazón es esta: la mayor razón por la que amo a Jesús es que Él murió en mi lugar. Entendamos esto rápidamente. Napoleón Bonaparte una vez dio una orden estricta a sus soldados en sus campamentos militares. Ordenó que una vez que cayera la noche, a nadie se le permitía encender ninguna vela o lámpara dentro de sus tiendas durante la noche. Dio esta orden porque incluso el más mínimo destello de luz en la oscuridad podría revelar su ubicación al enemigo. Si el enemigo descubría el campamento, podía lanzar un ataque sorpresa y destruir al ejército. Para asegurarse de que sus soldados seguían sus órdenes, Napoleón, el maestro estratega militar, adoptó la costumbre de caminar por el campamento disfrazado, inspeccionando él mismo las tiendas. Una noche, mientras hacía su ronda, notó un tenue destello de luz en la tienda de un soldado. Entró silenciosamente para investigar. Al entrar en la tienda, vio una vela encendida cerca. Un soldado, exhausto, se había quedado dormido sobre una larga hoja de papel, con el bolígrafo a su lado. Sin despertarlo, Napoleón sacó con cuidado el papel y lo leyó. El soldado había escrito una cuenta detallada del dinero que debía, enumerando cuidadosamente cada acreedor y la cantidad adeudada. Era una deuda pesada, grandes sumas que todavía debían ser pagadas. Al final escribió: «Me quitaré la vida esta noche, porque no sé quién pagará toda esta deuda». ¿Quién pagará toda esta deuda? Napoleón tomó la pluma y escribió debajo de la pregunta: «Napoleón Bonaparte». Escribió: «Napoleón Bonaparte». A la mañana siguiente, cuando el soldado se despertó, vio su propia pregunta: «¿Quién pagará toda esta deuda?». Y debajo, la respuesta: «Napoleón Bonaparte». Napoleón mismo pagaría todas las deudas. Queridos hijos míos, este es el verdadero estado de la humanidad. ¿Quién pagará todas estas deudas? Somos tan débiles que no somos capaces de reparar ni siquiera un pequeño error. El Salmo dice que el precio del rescate de la vida es muy grande. Ninguna cantidad jamás será suficiente. Ningún ser humano puede pagar la deuda ni siquiera por el pecado más pequeño que haya cometido. La penitencia humana es insuficiente para evitar la destrucción eterna del alma. Por tanto, Dios se hizo hombre e hizo expiación por los pecados de la humanidad. Esta es la verdad fundamental de la fe cristiana. ¿Cómo debemos entender esto? Permítanme darles rápidamente 2 ejemplos. Primero, había una familia que vivía en un lugar de Tamil Nadu. No estoy seguro de si es un incidente real o una historia, pero esto ayudará a validar la verdad espiritual que estamos explorando. En esa familia nacieron gemelos idénticos, tan idénticos que ni siquiera sus padres podían distinguirlos. Llamemos primogénito al hermano mayor y al que le sigue, hermano menor. A medida que crecían, su padre y su madre eran creyentes devotos y devotos. El mayor se convirtió en un hombre de gran fe, mientras que el menor se convirtió en un criminal notorio. Los padres murieron con el corazón roto, aplastados por la mala conducta de su hijo descarriado y su vida de pecado. Incluso momentos antes de su muerte, le habían suplicado a su hijo menor que cambiara su forma de vida. Le rogaron a su hijo mayor que hiciera todo lo posible para llevar a su hermano al arrepentimiento para el resto de su vida. Con el paso del tiempo, se desató una huelga repentina en la región. El día de la huelga, el hermano menor se dirigió directamente hacia una multitud de manifestantes, pensando arrogantemente: ¿quién puede detener mi libre movimiento? Se desató una discusión que se convirtió en una pelea. Sacó un machete de su coche y los atacó indiscriminadamente, matando a 3 personas. Por esta matanza atroz y no provocada de manifestantes inocentes, la gente se volvió contra él y lo persiguió como a un perro callejero.
Huyó para salvar su vida mientras lo perseguían con armas. Desapareció en la creciente oscuridad y finalmente llegó a su casa al amparo de la noche, justo cuando comenzaba a amanecer. Su hermano mayor, que esperaba con profundo dolor, oyó que llamaban a la puerta trasera. Lo abrió y encontró a su gemelo idéntico allí de pie, empapado en sangre. Lo atrajo hacia adentro y le preguntó: «Hermano, ¿qué has hecho?». El hermano menor no tuvo respuesta. En la conversación entre lágrimas que siguió, su hermano se dio cuenta de lo mucho que lamentaba las acciones que había cometido en ese momento de agitación emocional. Al ver el arrepentimiento genuino de su hermano, el hermano mayor le dijo: «Ve y lávate rápidamente». El hermano menor gritó desesperado: «Hermano, todo el pueblo está ahí afuera con antorchas, buscando en cada rincón para cazarme y matarme. Por favor, debes salvarme». Fue mi ignorancia y un momento de rabia ciega lo que me llevó a hacer esto. Al ver a su hermano consumido por el dolor y el terror, el hermano mayor rápidamente lo empujó al baño. La ropa manchada de sangre que se había quitado estaba tirada afuera. Cuando salió de la ducha, el hermano mayor sacó la ropa que normalmente usa y se la entregó a su hermano menor. Antes de que el hermano menor pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el hermano mayor de repente le dijo: «Toma esto y póntelo, rápido». Mientras el hermano menor se ponía la ropa, el hermano mayor rápidamente recogió la ropa manchada de sangre y luego se la puso. Antes de que el hermano menor pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el sonido de la multitud enojada resonó desde afuera mientras intentaban entrar a la casa. Antes de que el hermano menor pudiera pronunciar una palabra de protesta, el hermano mayor lo silenció con un gesto firme. El hermano mayor, vestido con la ropa manchada de sangre de su hermano menor y haciéndose pasar por él, se precipitó de repente en medio de la multitud enfurecida y furiosa. Golpearon sin piedad al hermano mayor y luego lo entregaron a la policía. El tribunal condenó a muerte a este hombre por el asesinato de 3 personas inocentes al blandir un arma contra una multitud desarmada. Llorando de dolor, el hermano menor llegó a la cárcel para ver a su hermano, que esperaba su ejecución. «Mi corazón está consumido por la agonía y la ansiedad. Si no le confieso esto a alguien, mi corazón estallará y moriré». Mientras el hermano menor lloraba desconsoladamente, diciendo que iba a gritar la verdad a todo el mundo, el hermano mayor extendió la mano a través de los barrotes de la prisión, secó las lágrimas de su hermano y dijo en voz baja: «Hermano mío, nadie más debería saber esto excepto nosotros, nuestros padres difuntos que nos cuidan, y Dios, el creador de todo. Hasta el mismo momento de su fallecimiento, nuestro padre y nuestra madre llevaron solo un profundo deseo en sus corazones. Debes arrepentirte y volverte al camino correcto. Considera esto como una oportunidad que te da Dios para volver al camino correcto y corregir tu vida. Dentro de unos días me colgarán. Debes seguir viviendo, diciéndole al mundo que eres el hermano mayor. La buena reputación que me he ganado en esta sociedad, el cariño que la gente tiene por mí y el respeto que me demuestran, todo eso te pertenece ahora. Toda mi riqueza es tuya y mi casa es tuya. Todo lo que me pertenecía ahora es tuyo. Asumo la responsabilidad de los asesinatos que cometiste y acepto el castigo por ello». De esta manera, el hermano mayor aceptó la pena de muerte, poniéndose como sustituto de los crímenes de su hermano menor. Después de la muerte del hermano mayor, el hermano menor vivió el resto de sus días bajo el nombre de su hermano, heredando todo lo que había pertenecido a su hermano. Esto podría ser una historia, un incidente real. Este es el mismo intercambio que tuvo lugar en las colinas del Calvario hace 2000 años. A través de la agonía de la cruz, el hermano mayor tomó sobre sí las graves transgresiones de todos los hermanos menores de la humanidad, cuyas vidas habían sido manchadas por caminos asesinos y manchados de sangre. El hermano mayor llevó sobre su cabeza los pecados y transgresiones de todos sus hermanos y hermanas. En Getsemaní, sus venas se rompieron y su sangre fluyó como gotas de sudor. Este sudor de sangre no es una mera metáfora o una figura retórica. Es una verdad literal y física. La sangre fluía de su frente como sudor por la inmensa agonía que soportaba. Sobre él recaía la suma total de todas las transgresiones que ningún ser humano sobre la tierra podría siquiera imaginar. Aquí estaba un hombre puro, sin pecado y justo,
sin mancha desde el momento de su concepción en el vientre de su madre hasta la hora en que fue colgado de 3 clavos. Que un hombre sin mancha tome sobre su cabeza todos los pecados cometidos desde el tiempo de Adán hasta todos los pecados que puedan cometerse hasta el fin del universo es una magnitud de agonía que supera la comprensión humana. Él se convirtió en el sustituto mío y tuyo. Hace 2000 años, tú y yo debíamos haber sido colgados de esos 3 clavos en el Calvario. El Calvario, donde murió Jesús, es una parte de la misma cordillera o una colina adyacente a ella, conocida como Monte Moria. Fue en la colina del Calvario donde se levantó la cruz de Jesús. El Monte Moria es otra parte de esa misma montaña. Unos siglos antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, un padre y su hijo subieron a la cima del Monte Moria. Estos 2 viajes pueden leerse en direcciones paralelas. Un padre llamado Abraham, con su hijo Isaac, se dirigió hacia esta misma montaña hacia otra parte del mismo pico. Una madre llamada María, con su hijo Jesús, se dirigió hacia el otro lado de esa misma montaña. Fue el padre quien guió a Isaac, pero fue la madre quien acompañó a Jesús. Mientras Isaac llevaba la leña para el holocausto, Jesús llevaba la cruz. Ambos fueron tallados a partir de madera de árboles. El viaje de ambos hijos fue a la cima de la montaña, la misma montaña. Durante el viaje, el hijo Isaac preguntó, «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Al final del viaje, el hijo llamado Jesús preguntó, «Padre, ¿me has abandonado también tú?» Sobre el mismo haz de leña que había llevado, yacía Isaac. Sobre la cruz que Jesús había llevado, sus manos y sus pies estaban extendidos y clavados. Amados, aquí ambos viajes son paralelos y comparten sorprendentes similitudes. El viaje guiado por el Padre, el viaje guiado por la Madre, el ascenso a la cima de la montaña, el viaje llevando madera tallada de un árbol y el viaje llevando una cruz tallada en madera. La pregunta del hijo durante la subida y el llanto del hijo al final del viaje son todos paralelos profundos. Hay solo una diferencia. Es en su singular diferencia donde se esconde el secreto de la redención humana. Solo hay una diferencia. ¿Qué es? ¿Cuál es esa singular diferencia entre ambos viajes? María, la madre, sabía las escrituras de memoria. Según la tradición de la Iglesia, María, la Madre de Dios, creció en el templo. Habiendo perdido a sus padres a temprana edad, pasó su infancia y adolescencia dentro del recinto sagrado del templo. Era una persona que conocía de memoria las escrituras de su tiempo, habiendo dominado profundamente todos los libros sagrados entonces existentes. Por ejemplo, la última oración que Jesús ofreció en la cruz fue el 5º versículo del Salmo 31. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo capítulo 31, versículo 5, era una oración que las madres judías enseñaban a sus hijos a memorizar y recitar de memoria. También María sabía este salmo de memoria. La Madre María sabía las escrituras de memoria. Habiendo dominado las escrituras, la Santísima Virgen María estaba íntimamente familiarizada con el viaje de Abraham e Isaac. Ella sabía que en otra época y en otro punto de inflexión de la historia se había recorrido un camino similar en esa misma montaña. Por ejemplo, observe esto cuidadosamente. El Magnificat de María es esencialmente el canto de alabanza de Ana del Antiguo Testamento. Aparte de unas pocas variaciones menores en las palabras o la redacción, el Magnificat de María es un reflejo del canto de Ana, lo que demuestra lo profundamente que conocía las Escrituras. Así que todo lo que salía de su boca era Escritura. Escuchad atentamente, queridos hijos. En la cima del Calvario, la gran cruz, formada por vigas verticales y horizontales, estaba colocada plana sobre el suelo. Después de colocar a Jesús sobre aquella madera, estiraron sus brazos y piernas tensos contra las vigas. Preste mucha atención a esta escena. En el preciso momento en que están a punto de clavarle los clavos en las muñecas y los pies,
el soldado se sitúa sobre él, con el martillo en alto. Cuando el soldado se yergue con el martillo en alto, otro acontecimiento viene a la mente de María. Su mente se trasladó siglos atrás a otra parte de esta misma montaña. Se acordó de otro padre que había colocado a su propio hijo sobre la leña que el propio niño había cargado. Así como Jesús fue tendido en la cruz, ese hijo había sido atado y colocado sobre el altar. María recordó el lenguaje corporal de aquel padre, Abraham, mientras sacaba un cuchillo escondido de su manto y levantaba el brazo en alto, dispuesto a golpear el cuello de su hijo. En la mano levantada del soldado, María vio la imagen reflejada de la mano levantada de Abraham de antaño. María cerró los ojos. La Santísima Madre cerró los ojos y recordó. Pensó en aquel anciano sabio, Abraham, que siglos atrás tomó el cuchillo afilado que había escondido en su capa. Ella lo vio en su mente, con el brazo levantado en alto, listo para golpear el tierno cuerpo de su hijo, Isaac. De repente, las tiendas de resplandor se revelaron y las puertas doradas del cielo se abrieron de par en par. Una voz como un trueno resonó desde el cielo. No pongas un cuchillo sobre el hijo, no lo mates. Allí estaba María, una madre pobre y desconsolada. Mientras el soldado colocaba un clavo de hierro de 5 pulgadas contra la muñeca de su hijo, extendido sobre la cruz, y levantaba su martillo en alto, ella pensó, ahora, las ventanas de los cielos se abrirán una vez más. La voz de Dios se oiría. No le claves el clavo a mi hijo. Tal vez, aunque fuera por un instante fugaz, aquella madre debió de esperar semejante milagro. Aquella madre tenía 100 motivos para esperar semejante milagro, porque el arcángel Gabriel había llegado a su pequeña casa de Nazaret y le había prometido, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Como creía en esas palabras, la madre tenía todos los motivos para pensar así. Aquí, en la cima de esta colina, en la cima de la impotencia, yacía este hombre inocente, de 33 años, condenado como el más bajo de los bajos, despreciado y rechazado. Mientras sus brazos se extendían sobre las vigas transversales y sus pies hacia la tierra, había todas las razones posibles para perdonar a este hijo, el Hijo del Altísimo, el Rey cuyo reino estaba prometido que duraría para siempre. Si las puertas del cielo pudieron abrirse de par en par para el Hijo de Abraham, ¿por qué no podrían abrirse para el Hijo del Altísimo? Queridos hijos, la oración de María no fue escuchada. Como para simbolizar las miles de oraciones sin respuesta de las madres a lo largo de la historia, el cielo permaneció en silencio ante su súplica. Los clavos fueron clavados en las muñecas del hijo. Su sangre empezó a correr a torrentes y fue colgado de 3 clavos. Escuchadme atentamente, queridos hijos. Esta es la razón. Para Abraham, Dios perdonó a su hijo. Abraham recibió a su hijo con vida. Isaac se salvó porque Jesús fue sacrificado en su lugar. Isaac escapó al veredicto y se salvó solo porque otro fue sacrificado en su lugar en esa misma montaña. Isaac somos nosotros. Él simboliza a todos nosotros. Dios nos hizo libres. Por eso, cuando entramos al confesionario y confesamos incluso nuestros pecados más graves, se nos da una sencilla oración como penitencia y se nos dice, ve en paz. ¿Y cuál es la razón? Porque por todos los pecados que has cometido, otra persona ya ha hecho la expiación en otra parte de este mismo monte.